consultas espaciales y cálculo de distancias. En esta presentación vamos a estudiar operaciones de consulta espacial y cálculo de distancias sobre un ejemplo. Entonces vamos a empezar presentando los datos de partida del ejemplo que vamos a usar. Y a continuación veremos varias operaciones sobre esos datos. Son operaciones que vimos cuando estudiamos la clase Geometry. Ahora las veremos con datos reales, no con los datos generados que usamos como primer contacto con ellas. Es muy probable que tengamos que usar estas operaciones en proyectos informáticos basados en información geográfica que eventualmente desarrollemos. Todas las operaciones las vamos a ejecutar y las vamos a poder reproducir como consultas sobre PostGIS. De hecho, todas ellas menos las de distancias. En concreto vamos a ver la selección de datos basándonos en la relación que existe entre ellos, pero una relación no por atributos, sino por elementos geográficos. También vamos a ver cómo podemos pasar de polígonos a puntos. Vamos a ver operaciones de reclasificación y de disolución de los datos. También vamos a ver cómo calcular el perímetro y el área de nuevos datos generados. Veremos detalles de la intersección de polígonos y también la definición de buffers, conjuntamente con la operación de disolución. Asociado al buffering, veremos cómo representar y tratar las distancias. Y acabaremos con las conclusiones. En cuanto a los datos de partida, tenemos tres capas. La capa de los municipios de Granada, la capa de la red hidrográfica también de Granada y una capa con los distritos hidrográficos de Andalucía. Las capas se pueden descargar en formato GeoPackage a partir de esta URL. De aquí lo podemos descargar. Y ahí tenemos el GeoPackage. Una vez descargado, los pasos siguientes ya los hemos visto en varias ocasiones. Los incluyo de nuevo de forma acelerada. Lo que hacemos es abrir PGAdmin y creamos una base de datos de ejemplo. Abrimos QGIS y presentamos las tres capas del GeoPackage. Nos conectamos a la base de datos que hemos creado. Abrimos el administrador de bases de datos e importamos las tres capas a la base de datos. Y con eso ya lo tenemos todo lo necesario disponible para reproducir las consultas de la presentación. Tenemos la capa de los municipios y la capa de la red hidrográfica, que son tablas de la base de datos. Y no se puede establecer ninguna relación entre ellas mediante atributos, pero se puede establecer una relación geométrica entre ambas. El ejemplo lo tenemos en esta consulta. Los ríos están definidos por tramos, según su importancia. Entonces lo que hacemos aquí, para definir el río Genil, obtenemos los tramos cuyo nombre sea río Genil y obtenemos la unión geométrica de todos ellos. Y a ese resultado le llamamos río Genil. Realizamos una operación join entre municipios y río Genil, con la definición que hemos hecho, mediante la función intersects, que como vimos es una función de la clase Geometry, que devuelve cierto si las geometrías tienen algún elemento en común. Es decir, estamos seleccionando los municipios que tengan algún elemento en común con el río Genil. Y el resultado lo podemos ver en la figura. Podemos replicar el resultado en QGIS mediante el gestor de bases de datos. Lo voy a hacer solo para este caso, pero se puede realizar para todas las consultas siguientes de la presentación. Seleccionamos la consulta, la copiamos, nos venimos al gestor de bases de datos, tenemos seleccionada la base de datos de ejemplo donde hemos importado las tablas, definimos una consulta y la pegamos. La ejecutamos, aquí podemos ver el resultado y lo que hacemos es cargarla sobre QGIS, pulsando sobre cargar. Y ya podemos ver el resultado en QGIS, que es el mismo que tenemos aquí. En este ejemplo la selección que se hace es igual a la anterior. Tenemos los municipios y tenemos lo que he llamado río Genil grupo. Y se usa la función de intersect
para realizar el join entre estas dos tablas. Lo único que cambia es la definición del río Genil. En este caso está definido como un grupo el río Genil y todos sus afluentes. Se define a partir del campo grupo, que originariamente no existía, pero lo he definido usando la función de intersección recursivamente desde R. También se podía haber definido desde SQL, pero en este caso he preferido definirlo desde R, ya que obtenía una sentencia SQL demasiado compleja para esta presentación. Una vez que está definido ese campo grupo, pues lo único que se hace es obtener los elementos de la red hidrográfica cuyo grupo sea el mismo que el del río Genil, que está definido aquí. Y se aplica la misma operación del caso anterior. Es frecuente necesitar pasar de polígonos a puntos, ya sea para hacer una representación o para hacer algún tipo de estudio. Para pasar de polígonos a puntos, la operación que vimos era la de centroide, que obtiene el punto promedio de todas las coordenadas de cada polígono. En esta figura el centroide está representado mediante una cruz roja, que podemos ver aquí. El problema lo podemos ver, por ejemplo, en este municipio, que dentro de su polígono aparecen representados dos centroides. Cada polígono solamente tiene uno, pero el otro centroide es de un municipio que tiene una forma muy irregular. El centroide puede estar fuera del polígono. Entonces, para evitar este problema, adicionalmente tenemos la operación Point on Surface, que lo que hace es devolver un punto que es seguro que está dentro del polígono, independientemente de la forma de este. El resultado de esta función está representado por los círculos azules, y podemos ver, por ejemplo, que en este polígono hay un punto resultado de esta función y no tiene centroide. El centroide supongo que será este de aquí. Podemos reclasificar los datos que tengamos en función de algún atributo. En este caso se hace una clasificación en función del campo incremento, que representa el incremento de población del último año registrado para cada uno de los municipios. Y entonces clasificamos los municipios en dos grupos, los que han tenido un incremento negativo o aquellos en los cuales el incremento no ha sido negativo. Estamos realizando una operación de reclasificación de nuestros datos geográficos. Y esto lo podemos hacer representándolos gráficamente en función de ese atributo. Adicionalmente, podemos generar una nueva capa mediante la operación de disolución, que está implementada mediante la operación de unión. Lo que hace es fusionar los datos según el resultado obtenido en la consulta. En esta consulta definimos la columna grupo en función del campo incremento y agrupamos los datos por el valor de ese campo. Y asociada a esa agrupación se unen las geometrías. El resultado lo podemos ver aquí. Todos los elementos que pertenecen al mismo grupo se integran en un solo elemento. En este caso tenemos una geometría de tipo multipolígono con dos instancias. La instancia del grupo negativo y la instancia del grupo no negativo. Como acabamos de ver, la operación unión nos permite agrupar instancias a partir de las cuales podemos definir nuevas capas. Mediante las funciones área y perímetro podemos obtener los datos correspondientes de las nuevas instancias generadas. En el caso de líneas también podríamos usar la función de la longitud. Por ejemplo, en este caso lo que hacemos es unir todos los elementos de municipios y generamos una nueva capa que llamamos provincia. Y a partir de esa capa definimos un identificador, un atributo nombre y obtenemos el área y el perímetro mediante las funciones correspondientes. Y adicionalmente tenemos la geometría, que es la unión de todos los municipios. Para la intersección, en el ejemplo tenemos la capa con los distritos hidrográficos de Andalucía y la capa de la provincia de Granada que acabamos de obtener. Ambas capas son de tipo polígono y lo que vamos a hacer es obtener la intersección entre ellas, para obtener los distritos hidrográficos de Granada. Aquí tenemos la consulta para obtenerlo. Partimos de la capa de distritos hidrográficos y de la capa provincia, que la capa provincia está definida aquí. Es la unión de los municipios. Y a partir de esas capas seleccionamos exclusivamente los elementos que interseccionan. Y a partir de ello obtenemos el nombre del distrito hidrográfico y la intersección de los componentes de cada capa. Adicionalmente obtenemos en otro campo un cálculo, que es el porcentaje
entre el área de cada uno de los distritos y el área total de la provincia. Y el resultado lo podemos ver aquí. En Granada aparecen 3 distritos hidrográficos y aquí tenemos el porcentaje que representa cada uno de ellos respecto al total de la provincia. Aquí es remarcable que para usar la operación de intersección también usamos la función intersect. Esta función nos permite filtrar exclusivamente las instancias que tienen algún elemento en común. En caso de no usarla, el resultado incluye también elementos cuya intersección es vacía. Para documentar la operación de buffering, lo que hacemos es seleccionar la parte de la red hidrográfica incluida en un municipio. La selección la realizamos mediante la operación de intersección que acabamos de ver, usando también la función intersect. En este caso se ha definido el join explícitamente. Y una vez que tenemos seleccionada la parte de la red hidrográfica que nos interesa, aplicamos la función de buffer, indicando una distancia. Como resultado obtenemos una capa poligonal. Y podemos ver que como la red hidrográfica está definida en tramos, se han generado varios polígonos, definiendo el buffer. Un polígono para cada tramo. Por eso aparecen aquí esos círculos. Son solapamientos de búferes para distintos tramos. Para generar un solo polígono, debemos disolver el resultado mediante unión. Entonces, aquí tenemos mediante select la consulta anterior y para ese resultado definimos la unión. El resultado podemos ver que es un solo polígono. En general obtendríamos un multipolígono. En lo que se refiere a distancias, en primer lugar tenemos representados buffers a distintos niveles de distancia y están representados como una capa vectorial. Esta es la instancia de la red hidrográfica y el resto son buffers obtenidos a partir de ella. Esto se puede obtener en SQL mediante una función para generar series numéricas. En este caso yo lo he obtenido en R y también lo he obtenido en formato raster. Y esto lo vamos a ver en prácticas. Con estos resultados podemos trabajar con capas de distancia para combinarlas tanto con datos en formato raster como con datos en formato vectorial. A veces, en lugar de trabajar con la distancia geométrica, que es la que se representa en los ejemplos anteriores, se trabaja con la distancia de costo. Se usa cuando no basta con medir el trayecto más corto en línea recta, y lo que se hace es calcular el trayecto más barato o accesible, basándose en los costos asociados al desplazamiento. Los costos se definen, por ejemplo, en función de las características del camino. Puede ser algo tan determinante como la pendiente, si vamos en bicicleta. O, por ejemplo, puede haber una vía del tren que no se puede cruzar directamente. Y entonces la distancia geométrica puede ser muy pequeña, pero la distancia de costo puede ser muy distinta, porque hay que dar un rodeo para poder cruzar. Entonces lo que se hace es sumar el costo al moverse de una celda desde el origen que se marca hasta el destino, siguiendo la ruta menos costosa. Como conclusiones, hemos repasado operaciones básicas para el análisis espacial. Según donde lo miremos, las operaciones que hemos visto se clasifican como operaciones fundamentales, consultas en bases de datos o también como medidas geoespaciales. Nosotros las hemos visto como operaciones de la clase Geometry. Y aquí lo que indico es para las operaciones que hemos usado en los ejemplos, el grupo en el que se habían encuadrado. La única operación nueva es la de Point on Surface. Adicionalmente, se podría haber incluido en esta presentación la operación Simplify, que tiene su propia presentación sobre el mismo ejemplo que hemos usado aquí. Por último, recordar que estas operaciones las podemos usar directamente sobre las bases de datos espaciales, como se ha mostrado en los ejemplos, y también las podemos usar mediante los paquetes disponibles tanto en R como en Python, que implementan las mismas operaciones.